Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alison Montaño, soy la nutrióloga de Ternium en Minas, que comprende la región de Colima, Michoacán y Jalisco. Dando continuidad al programa Nutrición Saludable en el Entorno Familiar, en el mes de marzo abordaremos el tema Aprendiendo a diseñar mi menú. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es qué es un intercambio de alimentos. En México tenemos un sistema que se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que sirve para diseñar planes de nutrición, ya sean normales, modificados o personalizados. ¿En qué se basa el concepto de alimento equivalente? Quiere decir aquella porción o ración de alimento que su aporte nutrimental o nutricional es similar a los de su mismo grupo, de acuerdo a su calidad y cantidad. Eso permite que puedan ser intercambiables entre sí. Los alimentos equivalentes van a estar calculados en su peso neto, es decir, sin cáscaras, sin semillas, sin ni huesos, y el peso de los alimentos es cocido. Un ejemplo claro es los alimentos de origen animal, que cambian su peso una vez en crudo y en cocido. Existen 8 grupos de alimentos, ¿sí? Los principales son las frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, los lácteos, los azúcares y las grasas. Algunos de estos, a su vez, se subdividen en otros grupos. ¿Por qué es importante medir y pesar los alimentos? Por ejemplo, aquí tenemos una taza medidora, que es una taza estándar de 240 mililitros. Podemos encontrarlas de dos formas, ya sea como la primera, que es una sola taza y está marcada, o como la segunda opción, que es la taza dividida en diferentes medidas. Por ejemplo, una taza, un cuarto, un tercio o media taza, ¿no? La otra medida que vamos a utilizar son las cucharas. En este caso, la cucharada es de 15 mililitros y la cucharadita es de 5 mililitros. Entonces, una es 3 veces la otra. Por eso es importante poner atención en tu plan de nutrición. Y las básculas grameras, las que nos ayudan para pesar en gramos. ¿Por qué es importante tener o por qué es importante pesar y medir los alimentos? Bueno, esto son anécdotas de consulta donde el paciente... tú le indicas una taza en su plan de nutrición y bueno, él va y busca la taza más grande que tenga en casa y es la que utiliza, ¿no? Él cree que está siguiendo la recomendación, pero al final de cuentas se está comiendo más de lo que debería. Vamos a empezar con el grupo de los cereales. ¿Cómo vamos a intercambiar los cereales entre sí? Bueno, aquí les dejé ejemplos de los cereales principales porque también pensamos en cereales y nos vamos al pasillo del supermercado donde están todas las cajas, ¿no? Y no solamente se incluyen esos, también un cereal, por ejemplo, es la tortilla, el pan, la pasta, el maíz, algunas galletas, incluso la papa, ¿sí? Muchos consideran que la papa es una verdura y no es una verdura, es un cereal, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan los intercambios? Quiere decir que una tortilla, por ejemplo, es lo mismo que yo me comiera un cuarto de tacita de arroz. Acuérdense, es ya cocido, ¿sí? O que 2,5 tazas de palomitas naturales, sin mantequilla, sin nada extra, es lo mismo que yo me comiera, por ejemplo, media taza de granos de elote, ¿sí? Entonces, así funcionan los intercambios. Ahora vamos con el grupo de las frutas. Por ejemplo, la manzana es una pieza, el durazno 2 piezas, la papaya una taza, las guayabas 3 piezas, las mandarinas y las naranjas 2 piezas pequeñas. Aquí es donde yo les digo también hay que tener pensamiento crítico, ¿no? Porque todos sabemos que la naturaleza nos da diferentes formas, tamaños. Podemos tener naranjas muy pequeñitas y una naranja muy grande, ¿no? Y pasa lo mismo que con lo de la taza. O sea, tú me dijiste 2 piezas y buscas la naranja más grande o la mandarina más grande, ¿no? Entonces yo les digo 2 piezas pequeñas o una pieza mediana, ¿no? Entonces también hay que ver mucho eso, ¿no? En el caso de la pera y el plátano, el equivalente es media pieza. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, me como un plátano completo, me estoy comiendo 6 guayabas o me estoy comiendo 4 duraznos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de conocer los equivalentes. Ok, en el caso de las verduras, aquí también es importante poner mucha atención, porque hay unas verduras que nos dan más volumen, por ejemplo, la lechuga, las espinacas, el equivalente son 3 tazas, o 2 tazas. Entonces, una persona generalmente en una sentada o cuando se sienta a comer, no se va a comer 3 tazas de lechuga. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí, como son alimentos equivalentes, los vamos a hacer, por ejemplo, una ensalada, a combinar, ¿no? Entonces, podemos poner una taza de lechuga, un tercio de pieza de jitomate, un tercio de taza de pepino, ¿sí? Y ya formamos una ensalada y no nos comemos tanto volumen en pura lechuga. Ojo aquí también, por ejemplo, en el caso de las verduras, pepino y jícama son verduras, ¿sí? Generalmente, o hay personas que los consideran una fruta, ¿sí? Es importante por eso conocer los grupos de alimentos.
En el caso de las leguminosas, son las más comunes: frijol, garbanzo, lentejas, habas, soya. Media taza si van ya cocidas y un tercio de taza si van guisadas. Las grasas con proteína, aquí por ejemplo ya empezamos a ver los subgrupos, ya se dividen, ¿no? Entonces, sin proteína tenemos el aceite vegetal de cualquier tipo, la crema, el aguacate, también otro por ahí que nos causa a veces conflicto en que si es verdura, fruta. Bueno, nutricionalmente es considerado como una grasa, ¿ok? Los aderezos, las mantequillas y las mayonesas. Y con proteína, ¿qué quiere decir esto? Que aparte de grasas, nos da grasas buenas y también nos aportan proteínas. En el caso de las semillitas, como las nueces, las almendras, los cacahuates, la nuez de la India y los pistaches. El caso de la leche, el equivalente generalmente va a ser una taza, ya sea una taza de leche o una taza de yogur natural sin azúcar, ¿sí? La leche, ¿qué va a cambiar? O que va a depender también, por ejemplo, la cantidad de grasa que contenga, por ejemplo, la leche entera o la leche descremada. ¿Cómo saber cuál debo de tomar? Pues eso te lo va a decir tu nutriólogo. Continuamos con los alimentos de origen animal. Yo puse aquí los más básicos, es de los grupos más amplios, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a tener la carne de res, la carne de cerdo, el filete de pescado, la milanesa de pollo, el huevo, requesón, cottage, todos los quesos, panela, el jamón, el atún en lata, el atún el medallón. ¿Sí? Ok. Este grupo de alimentos también tiene varias subdivisiones, ¿no? Yo aquí, como les digo, se los puse muy general. Pero aquí la diferencia va a ser el contenido de grasa que tenga cada alimento. Por ejemplo, en el caso de los quesos, una forma bien sencilla para identificar la cantidad de grasa es el color. Entre más blanco sea el queso, menos cantidad de grasa tiene, como el cottage o el requesón. Y entre más amarillo sea el queso, más cantidad de grasa tiene. Por ejemplo, el Oaxaca, el mozzarella, quesos para derretir, ¿sí? También otra cosa que hay que resaltar en este punto: lo que están viendo ustedes en pantalla es solamente un equivalente, ¿no? Porque luego me dicen, ¿cómo que me voy a comer nada más 30 gramos de carne? No. O sea, ahorita estamos hablando de un equivalente en todos los grupos, ¿no? Ya tú en consulta con tu nutrióloga vas a ir y ella te va a decir, no sé, Alison, te vas a comer 4 equivalentes de carne de res. En este caso serían 120 gramos, ¿sí? Por eso es importante que acudas a consulta en nutrición. Ok, este grupo de los azúcares es el cero indispensable, o sea, lo podemos omitir 100% en nuestra alimentación y no nos va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque en general solamente nos aporta carbohidratos simples y ya está, ¿no? Pero lo puse, uno, para que lo conocieran, y dos, para que supieran este dato. Por ejemplo, el equivalente de azúcar de mesa son 2 cucharaditas, pero no sé si sabían que al ponerle, que cuando tú le pones cápsula a tu pizza o a tu hamburguesa, pues le estás agregando literal azúcar. 2 cucharadas de cápsula es lo mismo que le estuvieras poniendo así azúcar a tu comida. ¿Por qué es la importancia de una alimentación correcta? Bueno, esto está normado, está en la norma 043 de la Secretaría de Salud, que nos dice que nuestra alimentación tiene que cumplir con estas 6 características: que sea completa, es decir, que contenga todos los nutrimentos, que sea equilibrada, que esos nutrimentos guarden su proporción adecuada, que sea inocua, que no nos implique un riesgo para la salud o que no nos haga daño, pues que sea suficiente. Va a depender la etapa en la que estés, si soy un adulto, un adolescente, un niño, un lactante, que sea adecuada. Esto es bien importante porque quiere decir que sea acorde a tu gusto, a tu cultura, incluso a tu recurso económico, porque muchas veces pensamos que estar en un plan de nutrición significa que voy a comer algo que no me gusta, que no puedo comprar y que no estoy acostumbrado, ¿sí? Y finalmente que sea variada, que significa que incluya todos los alimentos de diferente grupo. Entonces viene la reformulación del plato del bien comer, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo se debería de ver nuestro plato, las divisiones, ¿no? La mitad de verduras y frutas, otra parte de cereales, leguminosas y en menor cantidad carnes y aceites. Todo esto en el centro tenemos el consumo de agua simple. Entonces, ahora, para diseñar nuestro plato, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a poner todos los grupos de alimentos en un solo plato? Bueno, aquí tienes 3 ejemplos claritos, fáciles y rápidos. Por ejemplo, en un sándwich tú metes el pan, que es el cereal, le metes una proteína, jamón, pollo, atún, queso, lo que quieras, y armas tu ensaladita, como ya habíamos dicho, a un ladito, ¿no? O sea, porque adentro pues le cabe que una rebanada. O, por ejemplo, un plato, una comida más formal, puede ser una carne asada. Tú agregas tu carne, tu porción de leguminosas, agregas tus verduras, tu fruta y los cereales, ¿no? Incluso unos tacos, ¿no? Que son demasiado satanizados a veces, o sea,
podemos tener unos tacos muy saludables, ¿sí? Donde pongamos una tortilla de maíz, también el relleno que queramos, pero que siempre lo acompañemos con una verdura y una fruta. Entonces, cuando hablamos ahora ya hablamos un poco de la cantidad de los alimentos, ahora vamos a hablar de la calidad, que es, no me refiero a que compres como los alimentos más caros, sino a cómo lo estás cocinando, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo preferible es hacerlo cocido, asado, horneado, a la plancha, salteado o empapelado, porque un ejemplo también, entonces un pollo a la plancha nos va a dar la misma cantidad de proteínas una milanesa de pollo que tú hagas una milanesa de pollo, por ejemplo, empanizada y frita, ¿sí? Te va a dar la misma cantidad de proteínas, pero va a cambiar la cantidad de grasas y de su calidad, ¿no? Entonces, cómo lo cocino va a afectar la calidad de mis alimentos. Eso es todo, gracias por su atención. Si tienen dudas, déjenoslas y se las resolvemos.